última década, 8 de cada 10 dólares que México recibió por exportaciones provinieron de Estados Unidos. El valor de los envíos a la Unión Americana aumentó en más de 50% en promedio anual. Se incorpora a la mesa Jesús Ugarte, editor de Empresas del Financiero. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Susi? Buenas tardes, compañero. Pues bueno, de estos miles de productos que exporta la manufactura en México, ¿cuáles destacan en Estados Unidos? Pues mira, estamos considerando con base en las estadísticas, la cerveza, los autos, refrigeradores, me falta un par más de ellos. Televisiones, exacto. Computadoras son los 5, digamos. Son productos muy importantes. Por ahí teníamos un gráfico en donde, en el caso de la cerveza, mira, aquí es en cuanto a valor, digamos que del total de lo que importa a Estados Unidos, televisores y equipos de video procedentes de México representa 42.3% en valor. En el caso automotriz es casi un 31%, bebidas alcohólicas 29%, incluida desde luego ahí el tema de la cerveza, y computadoras y equipo de datos cerca del 27% y electrodomésticos un 26%, ¿no? Si lo viéramos en volumen, Susi, resulta que mira, aquí tenemos también estos datos, son interesantes. 7 de cada 10 cervezas que se importan en Estados Unidos provienen de México. Pero a ver, se hacen en México. Así es. Pero por empresas extranjeras. Estadounidenses. Claro, hasta cierto punto. Ahí pondría yo corchetes, sí, y voy a expresarme en un momento, pero o sea, yo no estoy tan de acuerdo con que en el caso de la cerveza sea totalmente exportación extranjera. Digo, AB InBev sabemos que sí es prácticamente estadounidense y tiene una participación belga y brasileña. Carlos Brito pues es brasileño, es el CEO de la empresa. Pero en el otro caso, en el caso de Heineken, digo, no debemos de olvidar que hay una participación importante todavía del 20% de FEMSA, y no solo en Heineken México, sino en Heineken global. Es decir, las cervezas Heineken que se hacen en Holanda y que se venden en Europa tienen un componente del 20% mexicano. Ahora, yo creo que aquí es importante decirle al televidente que nos está viendo ahora, no se confunda, México no está ganando con esto en realidad. Los trabajadores mexicanos no son los grandes ganadores de estos números. Los que están ganando son las empresas, porque las empresas están produciendo televisiones, computadoras, con mano de obra barata, y las están vendiendo a Estados Unidos. Es decir, los trabajadores mexicanos no son realmente los ganadores de estos números positivos para la manufactura mexicana, sí, pero en los bolsillos, los salarios lo hemos visto aquí, los salarios manufactureros no son altos en realidad. Los que están ganando son las empresas, que por cierto es uno de los temas que dice Donald Trump. Empresas, por ejemplo, como Chrysler, o en el caso de HP, vienen a México a producir por la mano de obra barata. Mano de obra barata, sí, por eso y después mandan, gracias al Telecán, productos a ese país que venden a precios obviamente más caros, en dólares, pues. Entonces, los trabajadores mexicanos son el gran pendiente en este tipo de cifras, creo. O sea, generan empleos, pero no hay buenos salarios manufactureros, y tampoco pues ese dinero se queda en México porque son empresas extranjeras. Sí, en el tema de salarios, de acuerdo con lo que dice Isaí, si habláramos de técnicos en lo que es el sector automotriz, digamos que el salario promedio en México andará 3 veces por debajo de Estados Unidos, más o menos. Digo, pero sí es obviamente el gran atractivo en México para fabricar en México por parte de las empresas de Estados Unidos, o muchas de ellas, pues es una mano de obra barata, aparte de la cercanía, de temas como cercanía, de temas como las mismas bondades que tiene, beneficios el Telecán hasta ahora, ¿no? El tema arancelario, ¿no? Sí, hay un tema que se pierde de vista. Siempre hablamos de coches, de exportación de coches. Hay un rubro que todavía exporta más que los automóviles en México, y es un rubro de máquinas y herramientas y electrónicos, que lo estamos viendo en su momento, llámense pantallas o máquinas para una fábrica de los Estados Unidos. Eso es más grande, es alrededor del 35% de las exportaciones nacionales. Entonces, del rubro se habla poco. Coincido con Isaí en el hecho de que no se les han subido los salarios a los empleados, y que sí es un tema, un capítulo que está ahí congelado y pendiente dentro de la manufactura mexicana. No podemos tampoco menospreciar las inversiones que se hacen y el hecho de que sí se genere empleo. Digo, creo que es una buena parte, es una buena historia dentro de esta historia que no es feliz, ¿no? Que es que los trabajadores al final no cambian dramáticamente su situación, porque al final pues incurren en gastos para ir a trabajar que les deja pues poco ingreso para hacer un patrimonio. Eso es indudable, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de empresas, estamos hablando de General Motors, HP, es decir, gigantes empresariales que me parece que podrían
dar mejores salarios en México, dado las enormes ganancias que generan, gracias justo a esa mano de obra y a ese trabajo día a día de los trabajadores sí mexicanos. Hay empresas que ganan un poco más, digo, son, digamos, detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de, por poner uno, Mave. Los Berrondo tienen un acuerdo de hace muchísimo tiempo para hacer aquí en México los refrigeradores de la marca GE. Esos refrigeradores que contenidos en la marca GE, que iban a ser vendidos a Electrolux, no sé si se acuerdan, hace un par de años, y que al final las autoridades estadounidenses lo echaron para atrás porque no iba a haber competencia. Esos refrigeradores siguen saliendo con la marca de GE, pero son fabricados por Mave, una empresa mexicana que genera empleos de buena calidad en el país. Sí, en el tema de empleo, un poco lo que comentaba Jonathan, sí hay beneficios en empleos. En el caso del sector manufacturero, hablabas tú 16 millones hace un momento de plazas. Si vemos de alguna manera estos productos, estos 5 productos, digamos estos subsectores a los que pertenecen estos productos de los que hablábamos, generan el 27% del total del empleo en el sector a la industria manufacturera. Y también hay que decir, sí, hay muchos retos por delante, ¿no? El tema de la mira, por aquí vemos la contribución, cómo ha sido creciente de alguna manera de estos 5 subsectores en lo que es la industria manufacturera. Venían de una participación de 18%, casi 2 de cada 10 empleos generados en el sector manufacturero. Hoy en día son casi 3 de cada 10, digamos, sí hay un efecto muy positivo. Desde luego ahí incide mucho el sector automotriz. Hay que decir también, Jonathan, que es también, sobre todo en el caso particularmente del sector automotriz, de alguna manera incentivado, hay desarrollo de talento. Por ejemplo, el Chevy 2. El Chevy 2 fue diseñado en su interior y exterior por mexicanos, además de mejorar lo que es el motor 1.6. Está el caso de un chico, Alejandro Paleólogos, ¿no? Del TEC de Estado de México, que diseñó piezas para los automóviles en la Academia de Ingeniería de Londres. Está otro caso, es decir, indudablemente hay beneficios, pero hace ¿quién falta, se queda con la rentabilidad? Digo, y ese es un problema estructural. Las empresas, claro. Y la verdad es que tampoco podemos crucificarlas. Al final, los accionistas ponen dinero, y están los accionistas ponen en riesgo su dinero. Son los que arriesgan. Pero el problema está, yo creo que es más estructural el problema, ¿no? El problema es que en este país no existe la gente lo suficientemente educada, no sé si en número o en calidad de educación, para generar innovación suficiente para cobrarla bien y quedarse con riqueza para empresarios mexicanos y que se quede aquí como se genera, insisto, en Silicon Valley, por ejemplo. Así es. Para finalizar, podríamos decir que esto es una tendencia porque también depende mucho de cómo concluyan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sabemos que pues Donald Trump, entre sus peticiones, pues está que en México eleven los salarios para que sean más competitivos que en Estados Unidos, que en Canadá, pero pues eso obviamente... Que esa es una estrategia o ese discurso es para restar competitividad. ¿No Exactamente, crees que no, él dice que es para más competitividad. No, por es restar supuesto, competitividad, porque menos empresas vendrían a invertir a México. porque los costos son más altos. Claro, si igual las restas competitividad en mano de obra a México. Conclusiones, no sé si estoy tan de acuerdo con Jesús. Restar competitividad, yo creo que es de esas historias... Depende cómo lo veas. Por un lado le restas competitividad. Sí, ¿por qué le restas competitividad? Porque hace salarios más altos. Entonces, por el otro lado, la otra cara de la moneda es los trabajadores mexicanos ganarían más. No sé si eso sea restar. No, me refiero yo, el sentido de él, va la intención de Trump, no de ojalá. La intención de Trump es para que sean más comparables a los de Estados Unidos. Pero hay otra parte de la historia que eso generaría mayores salarios, que a mí me parece que es uno de los grandes pendientes que debemos de tener mejores salarios. Yo lo que me refiero es la intención atrás de lo que dice Trump con esto. Claro, pero lo que dice Isaí es que hay una doble cara de la moneda, ¿no? Por un lado se puede beneficiar a los trabajadores, pero por el otro, pues al equipararse con los salarios de Estados Unidos, pues tal vez ya no somos competitivos para otras empresas que vengan a invertir aquí. Y la competitividad, no sé si tenga que ir, en el caso de México siempre ha ido ligada al tema salarial. Sería bueno que, como dice Jonathan, nuestra competitividad también fuera en otros rubros. Empleados capacitados, por innovación, más que por el lado de México, es donde pagamos poquito, ¿no? Bien. Así es. Pues así está el panorama en México, pues sectores muy importantes donde producimos y exportamos a Estados Unidos, pero empresas